Bienvenidos, por mientras esperamos que todos se puedan conectar. Les damos la más cordial bienvenida desde el centro, la Fundación CLEC, el Centro Regional, Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Mi nombre es Andrea Mella, soy la coordinadora de Cultura. Y hoy día, como ha sido costumbre durante estas jornadas, esta es la segunda semana que tenemos este taller de idioma y cultura china, estamos dándole la bienvenida nuevamente al profesor Meng Dehong, que ha sido altamente apreciado por todos los estudiantes. La verdad que ha sido muy interesante todas sus clases, hemos aprendido mucho. Para quienes no conocen el idioma chino, para quienes sí conocen un poquitito el idioma chino, todos los días nos hemos ido a la casa con algo nuevo. Así que, sin más, queremos agradecer y darle la más cordial bienvenida al profesor Mo. Muchísimas gracias Muito a todos obrigado los a todos intérpretes, os intérpretes, mis compañeros, meus colegas, mis amigos. meus amigos. Gracias a todos. Obrigado a todos. Siempre estamos en cooperación Sempre y estamos em hoy ya es cooperação la e sexta hoje clase já de nuestra serie sexta de aula, clases. nossa série de Gracias a aulas. todos los amigos. Para todos os amigos, Queridos profesores queridos y alumnos, professores antes de e empezar alunos, antes nuestra de começar clase, nossa aula, voy a decir algo vou muy dizer importante. algo muito Hoy importante. Hoje es el nacimiento é de o de la Universidad Normal nascimento de da Pekín. Universidade de Es, Beijing. es el aniversario É o de aniversário año 120 do ano de, 120 de esta universidad. desta Donde yo universidade, graduó de onde esta eu me universidad, formei. yo obtengo Eu el tive licenciado, máster y licenciatura em doctorado. Master e Soy doutorado. graduado de Sou esta formado desta universidad. universidade. Si ustedes son Se vocês profesores, são son professores, bienvenidos a são visitar a bem-vindos a Pekín, a visitar a visitar la Beijing, a Universidad visitar a Normal de Pekín. Universidade Normal de Beijing. Yo estoy muy contento porque es un día muy importante de la universidad donde estudiaba. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante, los insectos. Muchos tipos de insectos. Los insectos se viven en todos los países. Sabemos que en algunos países se comen los insectos. No sé si ustedes comen los insectos en Latinoamérica. Si ustedes vienen a Pekín, a visitar Pekín, vienen a una calle que se llama Wangfujing en Pekín, muy famoso. Si ustedes se pasean por, por esta calle, se comen, por ejemplo, escorpión. Yo tengo miedo de comerlos. Espero que ellos estén vivos si yo los come. Si en su país, ¿qué tipo de insectos se comen? Ustedes pueden decirme en la sala de discusión. Ahora empezamos nuestra clase de hoy. Hoy vamos a hablar sobre los insectos en los caracteres chinos. Entonces el título de hoy son los insectos risas y montes. ¿Qué son los últimos dos caracteres de este título? Zhongsi es un tipo de en, antes de 2000 años, en una poema de China, tiene se escriben estos tipos de insectos. Primero yo voy a leer esta poema y después voy a traducir.
通通兮，一儿子孙敏敏兮。终思语汲汲兮，一儿子孙哲哲兮。好的，这里边说的这个虫子，在 Entonces, esta poema habla de un tipo de insecto antes de 2000 años. Zhongsi que se habla en esta poema muy importante. Zhongsi, ¿qué significa el tercer, el tercer palabra? ¿Qué significa, qué significa la ala de este insecto? Los insectos con ala, ¿por qué son tantos? Tantos y tantos insectos. Tiene muchos hijos y nietos. Son numerosos. Padre, hijo, nieto, muchísimos. Muchos insectos, numerosos insectos. A los chinos les gusta una gran familia, con muchos hijos y nietos en una familia. Estamos muy contentos. Si solo tenemos un solo hijo, no estamos tan contentos con una tan gran familia. No es tan bueno. Entonces, desde numerosos, una gran cantidad de insectos, podemos ver que esta familia de insectos es genial, de gran familia. Vemos este trazo. ¿Qué significa este trazo? Segundo trazo. Este tipo de insecto se unen y hace mucho ruido. Tantos insectos, qué genial. Y en el último caso, ¿qué significa? Tantos insectos se unen, como hacer una reunión. Tantos insectos. Qué gran familia de este tipo de insecto. Como podemos ver desde esta poema, a los chinos les encanta una gran familia. Esta idea hace que en China tiene la mayor población en el mundo. Esta situación tiene su ideología cultural y situación cultural histórica en China. Entonces, por eso, en ese entonces, China había una política de hijo único, pero ahora en China no hay tanta población. Muchos chinos no les gusta casarse, el casamiento ni ser padres. Entonces, el gobierno chino de hoy están ansiosos, están preocupados por la población, por el casamiento y tener hijos. Entonces, hacen más política. Se dice que la economía y la sociedad avanza, las personas no quieren casamiento ya. Y hoy hablamos de un tipo de crío, xishuai, guoguo. Tiene diferentes nombres, xishuai o guoguo. Zhongsi es un nombre antes de hace 2000 años. Este tipo, los críos quieren
quieren hacer una apuesta y los chinos quieren crear los críos y ellos pueden hacer una compañía, una competición, una competencia de hacer una apuesta sobre dos críos. Hace mucho tiempo tiene una larga historia de criar los críos. El nombre común del crío es gafanhoto, insecto de la norte. Se dice que en la dinastía Han, los chinos empiezan a hacer los chinos. Como críos, los chinos, la cría de los críos comenzó durante la dinastía Tang y antes en muchos lugares de China se cría este tipo. Antes en los suburbios de Shenyang y los críos estaban disponibles. Podemos ver este dibujo en la dinastía Qing. Estas personas están jugando con los críos. En ese entonces el pueblo siempre ha mantenido la costumbre de jugar con críos y las familias se unen a menudo para hablar y pelear con los críos. Y vemos el primer crío son hoy en día muchos ciudadanos de Pekín juegan y pelean con los críos. Entonces, esta costumbre se mantiene hasta hoy. Y los críos tienen buena voz. Y los ciudadanos del pueblo de Pekín utilizan este tipo de juela para agarrar los críos y los pone en la casa. Y a muchos ciudadanos de Pekín les gustan oír esta voz. Entonces decimos que la voz de crío es muy hermoso y el crío es muy vigoroso, tiene larga vida. Entonces, por lo que es un nombre conocido para decir la posteridad. Es muy fácil ser padres. Es muy fácil tener hijos y nietos. Este tipo de insecto tiene larga vida y es muy vigoroso. Entonces, este tipo, nosotros decimos estos como una metáfora para una figura de las personas. Y en muchas obras literarias cuentan la vida vigorosa de los críos. Por ejemplo, en los poemas, en los cuentos, tiene una obra de crío. Te dice que el crío es uno de los gusanos, los insectos de juego. También es el representante del juguete de fondo. En los países extranjeros se dice que con los gatos
se juegan y no trabajan. Y nosotros decimos con los críos, no trabajamos, solo jugamos. Si gastamos tanto tiempo en jugar con los críos, no trabajamos bien. En China dice que tiene esta refrán. Y por ejemplo, el libro de texto de la escuela secundaria contiene un cuento de los críos que cuentan una historia máquina. Siempre le decimos que tenemos que trabajar mucho y ustedes aceptan esta idea. Y en la idea tradicional de los chinos, decimos que no podemos gastar tanto tiempo en jugar con los animales, los insectos. Tenemos que trabajar mucho. Los críos es muy importante y famoso para todos los chinos. Y en el libro de texto de la escuela secundaria, siempre tenemos muchos textos con los críos. Por ejemplo, 促织, un texto que habla de 促织, cuenta que un padre quiere mucho jugar con el crío. Y después de que su hijo muere y después juega y se transforma a un crío y después gritan con otros críos para ganar dinero. Es decir, que si ponemos tanto tiempo en jugar con los críos, pueden perder a su hijo. El crío en la estación de otoño en Latinoamérica estamos en verano, pero ahora en China estamos en la estación de otoño. En la estación de otoño, muchos tipos de insectos hacen voz. Por eso en China decimos que en la estación de otoño es la estación de las voces de los insectos. El crío es uno de los representantes de la estación de otoño. Por eso se convierten en una caracterización del periodo de otoño que representa a Chino. Entonces, por lo que el carácter por Olacri es un carácter constructivo. Vemos este carácter chino. En la parte derecha podemos ver que es la forma de un insecto. Es el insecto que representa el insecto. Ya es el crío. Podemos ver en el carácter por Olacri se convierte en el carácter otoño. Entonces, el crío representa en el carácter chino la estación de otoño. En muchas obras literarias se registran la estación de otoño con este carácter del crío. Por ejemplo, en muchas obras y en muchos cuentos, muchos poemas se hablan de este tipo de insecto. Hasta hoy hay una poeta moderna muy famosa en China que se llama Liu Shahe y él tiene una obra que descubre el crío. Esta obra se llama
solo es ese crío. Este es ese crío. Fue incluido en este texto también es incluido en el texto de la escuela secundaria, muy popular. Ya hemos dicho que cuando escuchamos las voces de los críos, pensamos en nuestro pueblo natal, porque porque siempre lo escuchamos en nuestra niñez. Por lo que los críos también son una imagen importante para la nostalgia del hogar. ¿Y cómo es la forma de ese insecto? Vamos a verlo. Con la forma de los críos formamos el carácter por Octalia o Lacley. Las diferentes formas de los críos en los caracteres chinos de diferentes etapas. Vemos los trazos del carácter otoño. Este significa otoño. Con entonación, con la primera entonación. Bueno, queridos amigos, podemos ver desde este video. Primero escribimos otoño solo con este insecto. Y en la parte izquierda aclaremos una word radical. Y en la parte subradical significa cereal. Y esto significa que esta estación podemos escuchar las voces de los insectos. El otoño es la estación de las voces de los críos. Una significa la forma del insecto y otra significa las voces de los insectos. La estación puede unir la cosecha y los insectos. El insecto tiene una forma muy complicada. Al principio en los caracteres por Oracle y después transformamos esta forma muy complicada hasta una forma simplificada. Y entonces en la parte derecha significa fuego, cereal y fuego. En la estación de otoño podemos ver el color rojo, la cosecha en el campo de los cereales, cómo se quema el fuego. Si ustedes tienen la experiencia de cosechar los cereales en el otoño, ustedes pueden entender qué estoy explicando. Ustedes saben un autor que se llama Mo Yan. Él tiene una obra muy famoso que se dice El Surco Rojo. El Surco Rojo. Una vez que se cosecha el surco tiene un color tan rojo como se quema el fuego.
Y más adelante, eh, eh, este carácter transforma su forma. Es decir, renovamos la forma del carácter por el tiempo. 可能翻译老师啊，各位翻译的老师可能给您带来了一些困难，您别着急。刚才我说完了，您大概的知道了它的意思了。我们再重新的把这个视频放一下，您可以。Y ahora vamos a ver de nuevo este video. 好不好？那就辛苦那个美雅，辛苦 Romeo， 辛苦王老师，辛苦宋老师了啊。 Gracias a todos los intérpretes. Vamos a ver de nuevo este video. 造出了甲骨文的丘字。由于蟋蟀是秋天庄稼的害虫，所以古人就以此来代表秋天。因此，甲骨文的丘字是一个象形字，本意是庄稼成熟。金文的丘字与其甲骨文字形基本一致。在小篆的丘字，甲骨文的丘字省略作火作为声旁，又加了形旁和。隶书和楷书的丘字承袭小篆字形，笔画变得平直规则。丘字的笔顺是撇、横、竖、撇、点、点、撇、撇、捺，读作丘一声，部首是和，共9画。好的，那我们刚才看到哈，这个就是刚才我们所说的那个丘。 Vamos a ver la nueva forma del carácter Qiu, otoño. Vemos que su forma cambia desde muy complicada hasta una forma simplificada. Ahora vemos una poema muy famosa. Primero, yo voy a leer esta poema y solo interpretamos la idea general de esta poema larga. Lo importante de esta poema es la nostalgia del hogar del autor. Es ese crío que salta por el mar. Está en la sala. Siempre está cantando. En el continente de la China, siempre escuchamos las voces de crío, pero desde la isla Taiwán también podemos escuchar las mismas voces del mismo crío. Es ese crío. Siempre grita en muchas obras literarias de China. Muchas personas han escuchado las voces del crío. Es ese crío. Canta sobre la montaña, sobre la gran muralla, sobre los hoteles. Es ese crío que canta en su memoria, en la memoria de muchas personas. Cantan sobre la infancia, la edad mediana. Podemos memorizar con su canto muchas cosas del hogar, de la infancia. Podemos recordar nuestro pueblo natal. Podemos recordar mis padres. Que pasa el tiempo en el campo.
Es ese crío 海峡这边唱歌，在台北的一 que 条巷 canta 唱歌，在 en 四川的 la China continental y en Taiwan, 唱歌， en la provincia 最单调的 Sichuan, 乐曲更单调， que canta 以最 a 和 todos los 谐的 locales. 响 Es un canto muy hermoso. 凝成水是露珠，燃成光是萤火，变成鸟是鹧鸪，啼叫在乡愁。 Todos nosotros pensamos en nuestro 就是那 hogar, 只蟋蟀， en 在 nuestro 窗外 pueblo 唱 natal. 歌，在我 Ese 窗 crío 外唱歌。 grita 你在倾 canta 听，你在想念， a su 我在 ventana. 倾听。 Estamos escuchando, estamos pensando, 该 estamos 知道我在理解 recordando, 什么， que estamos cantando, que estamos 在 pensando. 想些什么。中国人 En una 有 palabra, 中国人的心态， somos chinos. 中国人 Tenemos la idea de los chinos. Tenemos nuestros propios 这 cantos. 首歌它其实就是表达了中国大陆啊这个 motherland En idea general, 他们之间互相想 decimos 象的 la 情感。 nostalgia de los, 非常的有名 del pueblo 是 del 讲 China continental y 它是从这个 Taiwan, 名字出发，然后讲了中国人的 con la imagen de este crío 那么中斯语 cantamos 刚才 la 我们说的就是这个 nostalgia 字了。我们看到 del pueblo. 中这个字啊，中这个 Ahora vemos el carácter 中 啊 is the red en la color parte arriba 那边呢 tiene 两个 red color significa la estación de invierno 看一下 y en la parte arriba tiene dos insectos, 这个 dos 字 formas de 应该是 insectos. 水，那水 Y 是什么呢？ anterior el insecto se pronuncia 水 hui, 其实就是这个 que es el insecto. 这个字，其实 虫 el insecto. 毒蛇啊，就是 Es un serpiente, es 那 un 么这个 serpiente. 你会看到跟这个字长得很像，这个 ¿Y 字 qué significa este carácter? 它 Que 就是 pronuncia ta, 毒蛇， es otro tipo de serpiente. 所以悔这个字和它这个字悔很久以它前其实 En la 这个字 antigüedad 就表示毒蛇 es el mismo 啊，就是 carácter 毒蛇 que significa con el sentido de serpiente. This radical plus this radical Hoy en together día 啊 los is dos, a new los character. dos caracteres se unen, Is the tiene snake. un nuevo, un nuevo carácter. 蛇这个字了啊，中文里的蛇这个字了。因为不管 Entonces, 是蛇 estas dos caracteres forman una parte derecha y una parte izquierda. 这个字本来 Juntos significa serpiente. radicals， 那么它就读 Dos, que significa dos, 如果 three radicals plus together， 这个其实才念 dos insectos, sí, tres insectos. Y tres caracteres forman 虫, que significa el insecto. 啊，今天我们 Un insecto, dos insectos y tres insectos. 啊就读成虫了。但是大家 Y hoy en día decimos el hui con 虫. Los tres, es decir, los tres caracteres significan insecto. Y el segundo y el tercero significa una palabra que significa insecto. 昆虫 es la taxonomía de los insectos. 你们中国人那里头会有几种 ¿Qué significa, qué es la tipología de los insectos? Los insectos con piel se pronuncia 虫. Los insectos sin pies lo decimos 智. Son dos diferentes tipos de insectos. Insectos con piel, sin piel. 虫与智, dos tipos. Hace mucho tiempo, los chinos llamaban a todos los animales como insectos.
todos los tipos de los animales como gusanos e insectos. Pero tenemos diferentes tipos de insectos. Por ejemplo, ese insecto o ese gusano es muy delgado y largo. Lo decimos insecto largo. Esto se refiere a una serpiente. Si los pies de ese insecto son particularmente numerosos, por ejemplo, tiene 100 pies, podemos llamarlo como centurias de pies. Podemos decir como 100 pies. Esto se refiere a un sin pies. Son mismos en Latinoamérica, ¿no? Decimos serpientes como centurias de pies. Si los insectos son grandes y con fuerza, lo llamamos gusano grande. Y donde se refiere a un tigre, un animal, el tigre. Largo es serpiente y con muchos pies es sin pie. Y grande se refiere a tigre. Tenemos muchos tipos a todos los animales. Tigre es un gusano grande. Si el tigre es madre, conocida como gusano madre, es diferente. Es muy divertido que las mujeres son particularmente dominadoras y especialmente crueles. Es diferente. Por eso el tigre madre significa las mujeres que son muy dominadores y crueles. Decimos gusano madre o tigre madre. Entonces, es una metáfora literaria. Tiene un significado de... Entonces, en China no podemos decir a su novia o mujer o su mujer o su esposa tigre madre. Es decir, es muy dominadora. No podemos decir a su novia o esposa. Dice que es muy cruel. ¿Y qué son qué podemos decir con los esposos de esas mujeres tigre? ¿Qué significa este tipo de esposo? Dicen que son gallos. Dicen que es dominadora por su mujer. Desde los caracteres por Olagle descubiertos hasta ahora, la palabra serpiente se parece mucho a la palabra él. Entonces, el texto dice que hay muchos investigadores dicen que el gusano o el gusano significa serpiente en la antigüedad. Decimos que sabemos que Fuxi y Nuwa en los mitos de China tiene cuerpo de serpiente. Son descendientes o antecesores de los chinos. Mira que se unen los cuerpos. Podemos ver son
DNA de las personas. Dicen que es el signo o marca de las personas. No sabemos que si son mitos, son magia o son de realidad, pero es una coincidencia. Y en Biblia también, Adam y su esposa tiene a su lado una serpiente. Dice que detrás de estas historias se esconden algunos secretos sobre la serpiente. En muchas obras, en muchas obras literarias, por ejemplo, la Biblia y los mitos de China. Y hasta hoy, ahora no hemos encontrado una respuesta completa sobre la historia de serpiente, pero la serpiente está estrechamente relacionada con el hombre. Probablemente fuera de duda. En China tenemos una historia muy importante de serpiente blanca. En los cuentos occidentales decimos la princesa blanca. Y en China tenemos un cuento muy famoso de el cuento sobre la serpiente blanca. Si les interesa, pueden leer. Como debido a la temprana aparición de los serpientes se convirtieron en un símbolo cognitivo de China para la categoría de una clase de cosas como animales. A partir de eso, los chinos clasifican los insectos en 5 categorías específicas. ¿Por qué son 5 categorías? Porque en China tenemos una idea de 5 calificación con el concepto de los 5 elementos. Tenemos los insectos doblados de madera, acuáticos, de fuego y de tierra. Decimos que estos son los 5 elementos esenciales del mundo. Es el concepto de los chinos. Y por eso clasificamos los insectos doblados de madera, acuáticos, de fuego y de tierra. En primer lugar, ¿qué son los gusanos doblados? Estos son gusanos con una armadura. Según este criterio, por ejemplo, tenemos las tortugas, cocodrilos. ¿Y qué son los gusanos de madera? Y son animales con pelo. Según ese criterio, tenemos el león, el tigre. Y el tercer tipo son gusanos de agua, acuáticos. También se llama gusanos escamosos, es decir, animales con escamas. Según ese criterio, tenemos por ejemplo, los peces, los camarones son considerados gusanos de agua. Y el cuarto son los gusanos de fuego. Son animales con plumas. Según ese trío, todo tipo de aves son considerados plumas. Y por último, tenemos un tipo interesante de la tierra que se llaman desnudos, sin ropa, sin pelo, sin armadura. Podemos
pensar qué son gusanos de tierra. Son las personas, las mismas personas. La tierra significa, por ejemplo, frutos. Viene de hombre, de la tierra. Y significa tierra o terrestre. Dice que Adán es hecho de arcilla, de tierra. Decimos que el hombre es producido, es hecho de tierra. ¿Quién produce? Las personas. En el refrán de chino es la primera mujer en la antigua mitología china que se llama Nuwa, quien produce a los produces. Tenemos las mismas ideas. Tenemos la misma idea. El hombre viene de la tierra. Está estrechamente relacionada con el hombre, probablemente fuera de duda. Siempre decimos que somos productos de la tierra, de barro. Y decimos que tiene insectos con pluma de madera. Por ejemplo, los caballos. Los caballos es un representante de gusanos de madera. El carácter ma tiene la tercera entonación. Vamos a ver lo nuevo. Vamos a ver la transformación del carácter ma. Ma, el caballo al pie. Y después cambia su forma en diferentes etapas. Al primero en el carácter poloracle y después en diferentes escrituras. Vemos los trazos del carácter caballo con pronunciación ma, radical ma y 3 trazos. Es un representante de gusanos de madera. Ahora vemos un representante de gusanos acuáticos, los peces. Vemos los peces. Según la forma de los peces, formamos el carácter pez, que es parecido a la forma de un pez. En el principio es muy parecido a su forma original y después representa las diferentes partes de un pez más después y más simplificada con la pasa del tiempo. Y más simplificada en su parte de abajo. Vemos los trazos del pez, del carácter pez. ¿Cómo se escribe? Su pronunciación yu, radical.
y 8 trazos en 好，我们 total. 再来看一遍哈，方便各位翻译 Vemos de 者 nuevo, 责重来做翻译啊。 vemos de nuevo el carácter 根 y. 据一条鱼的样子，造出了甲骨文的鱼字，因此鱼字是一个象形字，它的本意就是比喻这种有鳃有鳍、水生的短生脊椎动物。甲骨文和金文中的鱼主要都是以象形元素为主，它的小篆字形则有意识地分别表示鱼的各个部位，其中鱼头变得接近刀字，鱼身 La cabeza del pez y cuerpo del pez 隶书和 se cambia 繁体楷书字形。 desde una forma más complicada hasta una forma más simplificada. 简体楷书的鱼字最下部写成了一横， Abajo solo un trazo. 撇、横撇、竖、横折、横、竖、横、横。读音是鱼二声，部首是鱼，共有8画。好，那么我们看到了哈，以前的中国人是把动物称之为虫，然后呢有不同的种类啊。 Antes decimos a todos los animales como insectos. Decimos que tenemos 5 tipos de insectos. 我们中国人对世 Mm, 界的认识也在 En los últimos tiempos, con la llegada del conocimiento científico occidental, el conocimiento chino del mundo está cambiando lentamente, 慢慢的和 incluyendo nuestro conocimiento de los animales. El concepto de insecto en la modernidad comenzó a distinguirse lentamente de la noción de animal en este momento y poco a poco solo significó insecto. Hay muchos caracteres chinos con el radical gusano o insecto. En términos generales, se pueden dividir en los siguientes casos. En primer lugar, los nombres de varios insectos y animales pequeños. Por ejemplo, pulgas, hormigas, mariposas, arañas, abejas, sapos, libélulas, lombrices y ciervos, murciélagos, láminas, agujetas. Y en segundo lugar tenemos otro tipo como dragón, llamada serpiente en tierra, un dragón. 那么这样的字，也就是啊，这个带有虫的字呢，它可能表示 snake or the dragon。For example，啊，这 que significa dragón o serpiente. Por ejemplo, tenemos a Jiao Qiu, que significa dragón o serpiente. Brutales, que significa serpiente. Man. Y deciduales, que significa un tipo de serpiente. Y en tercer lugar, otras categorías. Algunas de estas palabras están relacionadas con el humo, pero otras son sacadas. Con el tiempo límite no puedo explicar muy plenamente. Y, por ejemplo, huevo, algo, iris, tolo, funcia, fusión, pela. Son diferentes tipos de los insectos. Hoy en día, la palabra insecto, chong, solo significa los siguientes dibujos. El concepto es más limitado. Solo con el concepto de los insectos. El carácter chino del insecto tiene un sentido cultural. En chino no hay muchas analogías con gusanos.
来表示各种各样的人的 y decimos, 我们就是用虫 decimos las características de diferentes personas con el sentido, el concepto del gusano. 也是非常 También hay muchas expresiones idiomáticas con el insecto, con chong. 虫鸣 Por ejemplo, insecto, el brazo de insecto, el repelente de orejas, 雕虫小技啊，这 o 泰语当中非常常见的一些词语，也就是说 material 在 cruda, 中国人的语言生活当中也是 el pequeño 很多的， crudo. 而且是中国人有一个很重要的 slang 啊，我们有一个俗语 Se 叫 dice, 做一个人 tenemos un refrán muy común en China. Un hombre es un dragón y un grupo de personas es un gusano. Esta frase significa que cuando se trabaja solo, el potencial de cada persona puede desarrollar más. Porque si trabajamos juntos, no desarrollan tanto, porque tenemos otra opción que luchar. Y nuestra clase termina aquí. Gracias a todos. Y ahora doy el tiempo a Meya. 谢谢大家，我们明天 Gracias a todos. Nos vemos mañana. 非常非常感谢老师，是非常非常有意思。Muchísimas gracias, profesor, por la presentación del día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos mañana entonces para otra interesante sesión de idioma y cultura china. Vamos entonces a dar la bienvenida a la profesora Chang para que presente al siguiente panelista profesor que nos va a exponer a continuación. Chang 老师。 OK， gracias。首先呢，非常感谢孟教授关于汉字 Gracias al profesor Meng sobre la explicación de los caracteres chinos. Ahora voy a introducir el profesor Wang Houshan. Es 副教授，中国 es doctor y 主要研究 y experiencia, profesor asociado del Departamento de Entomología Universidad Agrícola del Sur de China y miembro del Comité Profesional de Polillas de la Sociedad Entomología de China. Tiene muchos proyectos de investigación y muchos libros. Y ahora está bienvenido el profesor Wang para dar nuestra segunda clase. 好的，各位学员， Gracias a todos. 晚上好，我是王 Muy buenos días. Soy Wang Houshui de la Universidad Agrícola del Sur de China. Es un honor para mí tener esta oportunidad para decir sobre los cuellos. Y la introducción es conocer al mundo de los insectos. Hoy vamos a hablar sobre tres partes. Y primero, ¿qué son los insectos? Y segundo, la diversidad de los insectos. Y tercero, la importancia de los insectos. 什么是昆虫？ Y primero vemos qué son los insectos. 昆虫啊是由两个 ¿Qué es un insecto? La palabra insecto en chino es formado por dos caracteres, kun y chong. 鲲最早出 鲲 现在 Primero 西周的 se aparece en la dinastía Qing. 是一个太阳， Vemos su forma. Arriba hay un sol y abajo dos personas. Esto significa que dos personas toman el sol. 和更早时间的 Este carácter 当中的 en por oracle 种字的 es similar a 上 zhong 是一个太阳， por 上 oracle. 方有三个人， Abajo, abajo hay tres personas y se transforman en dos personas. 是鲲字的前身。 Zhong es el origen de 鲲 kun. 呢它的本意就是 Kun tiene el sentido original de numerosos. Y otro es chong, insecto. 甲骨文当中 Chong aparece primero por oracle. Su forma 翘尾的 aparece a una serpiente. En la dinastía Xi 上两个眼睛， tiene 之后呢，这个 sus 字 dos ojos en su cabeza.
y transforma poco a poco a la forma simplificada de 虫。En la antigüedad, 虫 no solo significa serpiente, sino también significa los insectos pequeños. Es decir, tiene las acciones parecidas y el concepto es más amplio. Por ejemplo, tigre grande es tigre, insecto grande es tigre y largo es serpiente. Y el son es un elemento. Y también podemos ver este insecto con marca. 蜱虫 ágalo, garrapatas, escorpiones con más de 100 pies. Entre estos insectos, muchos de esos no son insectos del concepto de hoy en día. ¿Y qué es un insecto en un concepto más limitado? Entrar y cortar. Insecto significa cortar para entrar en latín. ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver con el concepto de insecto? Vemos los siguientes dos tipos de insectos en el siguiente dibujo. El cuerpo de los insectos tiene diferentes partes. ¿Cómo se corta se corta por los cuchillos? Entonces, tiene su hemología por el cuerpo, por cómo es el cuerpo. La morfología diagnóstica del insecto. ¿Cuáles son las características básicas de los insectos? Si podemos ver las características comunes y únicas de los insectos. Vemos las siguientes 4 características. En primer lugar, tiene 4 partes de un grupo en 3 segmentos: la cabeza, el pecho y abdomen. Y la segunda característica es que la cabeza de los insectos tiene piezas bucales y un par de antenas. A menudo tiene ojos compuestos y ocelos. Entonces, la cabeza de los insectos es para comer y para experimentar. Y la tercera característica es que el pecho de los insectos tiene 3 pares de pies torácicos y generalmente 2 pares de alas para hacer acciones. Y en 4 lugar, el abdomen, el abdomen de un insecto contiene la mayor de los órganos internos y el sistema reproductivo. Ahora vemos la diferencia entre los insectos y otros tipos de animales. Primero vamos a ver por ejemplo, los escorpiones y arañas. Estos tipos de insectos, los 4
insectos del cuerpo se dividen en dos segmentos individuales. El cefalotórax pequeño y con 4 pares de pies de acciones. Y ahora vemos el tipo de crustáceo. Las partes del cuerpo se dividen en dos segmentos. En su cabeza tiene 2 pares de antenas, ojos compuestos y al menos 5 pares de pies de acciones. Y el tercer tipo es la milia poda. El cuerpo se divide en la cabeza y el abdomen. Tiene 1 o 2 pares de pies. En la taxonomía, el insecto tiene muchos tipos. Podemos ver qué es un animalia. Los insectos es un grupo de animales más ricos en especies de la Tierra. Según el descubrimiento, tiene larga historia, más de 400 millones de años. Son los 3 tipos que hablamos antes. Por ejemplo, en primer lugar, los crustáceos y los miliopoda y las arácnidas. Tienen numerosas especies dentro de todas las especies de los animales. Ahora hablamos de la diversidad de los insectos, que son las características de ellos. En general tiene 4 características. En primer lugar, hablamos de su larga historia. Según las fuentes fósiles, los humanos tienen alrededor de 4,4 millones de años. ¿Cómo se descubre? En el año 2009, en la revista Science, un libro dice que en África podemos ver este hueso descubrido. Según la investigación de este hueso descubrido, sería el hueso de una mujer de la antigüedad llamada Ard. Según este fósil, descubrimos que esta mujer vivía antes de 4 millones de años. Son huesos más tempranos de hombre. Pero según el descubrimiento de los fósiles de insectos, los insectos tenían a lo menos 400 millones de años. Podemos ver desde esta figura el origen y la transformación de los insectos. Y la segunda característica de la diversidad de los insectos, que tiene numerosos tipos. Los insectos hasta hoy son un grupo de animales más ricos en especies de la Tierra. Actualmente se conoce alrededor de 1 millón de especies.
lo que representa la mitad de la diversidad biológica mundial y 2/3 de las especies conocidas en el reino animal. Dos de los 3 tipos de los animales son insectos. La tercera de los insectos es la gran cantidad. El número de individuos de los mismos insectos puede a veces ser grande. Por ejemplo, los langostinos y las hormigas. La langosta del desierto africana aproximadamente más de 2.000 millones de individuos. Y se dice que aproximadamente hay más de 5.000 billones de individuos de los hormigas vivas en el mundo. Un número genial. Y en cuarto lugar, los insectos tienen amplia distribución. Ninguna de los otros tipos de los animales puede comparar con los insectos que tienen tan amplia distribución, que son distribuidos en casi todos los rincones y lugares de nuestro planeta. Tenemos 2 ejemplos. Por ejemplo, podemos descubrir este insecto en la mosca del petróleo crudo expulsado bajo de tierra de los Estados Unidos. Y también los chinos han descubierto una mariposa urtica en los 6.000 metros de Himalaya. Tan gran cantidad y distribución, sabemos su razón, porque los insectos pueden vivir y son tan peligrosos, que son los locales. Y ahora vemos los factores de la diversidad de los insectos. La primera causa es que tienen alas, pueden volar con sus alas. Los insectos es el único grupo de invertebrados con alas y los primeros en el reino animal. Esto hace que la adquisición de la capacidad de vuelo le ha dado grandes beneficios en la búsqueda de alimento, cotejo y la protección contra los enemigos, como se muestran los siguientes dibujos. Están comiendo por los flores, por ejemplo. Y vemos las diferentes formas de las alas de diferentes, tiene 8 tipos. Tiene 8 tipos, como se muestran los siguientes dibujos. Y hay alas transparentes y hay alas con pelo. Damos un ejemplo. Es un insecto con un escarabajo. Damos la parte arriba. Son transparentes y abajo sus alas tiene pelos, tiene pelitos. Es decir, las alas del mismo insecto no es el diferente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ese insecto puede volar? Es un descubrimiento científico publicado en Nature.
Dicen que este tipo de insecto no solo puede volar, sino tiene alta velocidad de volar. 一些阴毛来组成的，但是它仍然 Es decir, la función de las alas tiene la función de volar. No solo sirven para proteger a su cuerpo, sino también sirven para mejorar la velocidad, aumentar la velocidad de volar. 是它们的 Y la segunda razón de la diversidad de insectos es el cuerpo pequeño 都是非常小的， y exoesqueleto. 很少的食物就能 El pequeño tamaño de los cuerpos de los insectos permite descubrir sus necesidades nutricionales con una pequeña cantidad de alimento. 它的整个体长呢也 Por ejemplo, vemos un 寄生 pequeño insecto mostrado en este dibujo de nuestra 除 presentación. 了体型小以外啊，它们还具有外骨骼。 Y también tiene su cuerpo de exoesqueleto. 骨骼下方呢是 Exoesqueleto, polquitita, les da muchas ventajas para adaptarse, ocultarse y ampliar su distribución. No como los pelos, el cuerpo de los pelos y el cuerpo de las personas 皮肤的作用， tiene más beneficios 可以 para aguantar agua, para aguantar desde el medio ambiente. 更好的 Eso los permite adaptarse a diferentes medios de ambiente. 例子， Por ejemplo, vemos el siguiente, 铁锭甲虫， vemos el siguiente tipo de escarabajo. 能够承受 Es muy pequeño, pero puede aguantar el peso 一辆汽车 de 上压过去 37,000 都不会造 veces que su mismo peso. 就是因为它的外骨骼以及一些特 Entonces dice que su nombre lo llamamos como escarabajo de hierro. 最为坚硬的， Es decir, es el escarabajo más duro en la tierra. 繁殖能力强， Y la tercera causa de la diversidad de insectos es que tiene alta fecundidad y varios modos de reproducción. La mayoría de los diferentes tipos de insectos tiene una sorprendente capacidad reproductiva que junto con un ciclo de vida corto 雌生殖 y 呢， una variedad de modos de reproducción 雌雄两性 les permite adaptarse rápidamente a los cambios del medio ambiente. 就能够直接繁殖。 Por ejemplo, 昆虫 muchos insectos pueden producir 方式呢，有两性生殖的，比如蝴蝶 producir muchas veces en el mismo tiempo. 孤雌生殖的， Se estima que si todos los descendientes de un áfido sobreviven y continúan reproduciéndose, el número total puede llegar a 600 millones en 6 meses, en medio año. 先孵化， Es un número muy sorprendente que no podemos imaginar. 再比如，这是一种 Vemos la reproducción 方式， del mismo áfido en los siguientes 一 dibujos. 个个体，而且产出来这个个体啊，很快就会化蛹，它就是一个幼虫。那幼虫在 Es decir,是 los insectos tienen una larga vida, no solo tienen una larga vida, sino el ciclo de reproducción es muy pequeño. Una vez que se nacen y ya puede reproducir en unos días. Así que puede adaptarse a diferentes medios de ambiente. 是昆虫口 Y la cuarta causa
de la diversidad de los insectos 不同昆虫 es 不同的 es 口 que 味型，但通 es 常 que 可以按照规 tiene una diferenciación oral y diversificación de 是 alimentos. 取食固体食物的 Diferentes grupos de insectos tienen diferentes tipos de piezas bucales, lo que les evita la competencia por alimentos. 食液体 El primer tipo 称为 de, 吸食 uh, 口气 de la 有 de 蚊子。 piezas bucales es boca 第三一大类呢， mascables 较高等， y el segundo tipo es boca 既可以 absorbente. 取食固体 Y la tercera es la unión de los dos anteriores, es decir, boca masticable y 蜜蜂 succión. 呢，它既可以咀嚼花粉， Por ejemplo, 也可以吸食花蜜。 por ejemplo, 口气的 las 就导致了 abejas. 食性的， Diferentes 分化很 bocas 多样 hace 化 que se 比如有的昆虫呢 difiere por la búsqueda de los alimentos. 又分成了 Por 食液 ejemplo, algunos insectos tienen como alimento los vegetales, por 还 hojas, 有的 por 昆虫是 frutos, 肉食性的， por 肉食性又 frutas. 分成了直接捕食的，像螳螂、捕蝉， Y unos se viven con los carnes 产 y otros tienen como alimento los 种 carnes. 虫的 Uno absorbe los carnes como cazar是腐食 para 性的， comer y otros 口 viven 气 con 呢也 ellos. 分成了两类，一类叫粪食性的， Y 比如 este tipo, es decir, 这也是一类常见的金龟子。那还有一类呢是湿 es 食性的， decir, 比如一些 uh, 虫类的， Columpel son corrosivos, es decir, desde cuerpo muerto, desde animales muertos 尸体，所以腐食 o 性 desde 在大自然当中是非常重要的。 otro tipo 它 es 们被称为 tiene alimento desde las basuras, los excrementos de otros alimentos. 是植食也是食性 Y otros, 复杂 por ejemplo, 化的 las cucarachas tiene diferentes, puede comer todo el mundo. 变化也是 Entonces las cucarachas tienen larga reproducción. 第五个方面呢， Y las 变 quinta 和 causa 阶段 tiene etapas de desarrollo y 绝大多数的 metamorfosis. 都属 La 于 metamorfosis tiene que 也就是说 cambiar su forma en el desarrollo de su vida. La gran mayoría de los insectos permanecen a la metamorfosis completa, 的发育 con 4 etapas de desarrollo a lo largo de su vida. 和食性上面都有很大的差别。 Los estados de los insectos en diferentes etapas varían ampliamente el hábito y su forma y la alimentación, evitando así las necesidades contradictorias de los insectos similares en materia de insectos y alimentos. Por ejemplo, en el ciclo completo de una mariposa, un huevo, desde un huevo hasta una larva, hasta una pupa y una mariposa, un adulto. 它的一个生活史，同样的也是有4个虫态， Podemos ver desde los siguientes dibujos 非常 las diferentes etapas de una mariposa. 生活 Entonces, la metamorfosis completa es muy interesante en investigar la diversidad de los insectos. 这样一句话， Veamos la siguiente oración de una poema 结绝为文， de la dinastía Xihan. 覆灭为难，什么意思呢？ ¿Qué significa esta poema? 是生活在水里的一种 Este gusano acuático
después de madura, de su madurez, se transforma 水獭 a 是蜻蜓的幼虫，孑孓 a un 也是生活在水里的昆虫， libélula, 它之后呢就变成了 libélula, 兔子， como la libélula que toca el agua. 是兔子吃的草上的一种 Y 虫。 y en el segundo dibujo vemos un mosquito. 牛虻 Su forma en su niñez, su forma 第六一个方面 original y su forma madura. 是适应能力强， Y la otra causa es la alta capacidad de adaptación de la mayoría de los insectos. La mayoría de los insectos son muy 的一种 resistentes a la temperatura, 在如此 la humedad, 条件下，它 el 仍然 hambre 能够 y las pociones. Y a menudo tiene varias estrategias 看 defensivas, 等各种 como el mimetismo y animación suspendida, para adaptarse a los cambios ambientales y mostrar una gran capacidad de su supervivencia. 成虫， Por ejemplo, tenemos 这个呢是一类昆虫， los saltamontes. 它就模拟的是一个绿 Saltamontes. 色的新鲜的叶片。 Como 我们再看一 vemos, 下这 los 个 siguientes, 是什么？ los 很像 insectos de los siguientes mostrados en los siguientes dibujos tienen alta capacidad, son muy resistentes a diferentes medios de 小 ambiente. 时候， Por ejemplo, en la llanura, en la zona montañosa 在 y 它的胸 el 部 desierto. 有一个弯形的翻缩线， Es 在 una 胸部 forma 还有一 de 些眼斑， una 这不是 mariposa. 真正的眼睛， Le- 是在 no 头 son 部 sus 这是一个 ojos, 斑 estos 纹 son sus 所以 ojos, 呢，它是拟态 no son 像 sus 蛇一样， ojos 到 reales. 乡下之后， Mira que parece mucho a un 弯形的翻缩线 serpiente. 伸出来，平时是不出来的，所以这也是自我保护的一种策略。昆虫呢，也被称为 Puede ver 常见 su, 的拟态 pueden ver, su- 还有的昆虫 pueden ver que cambia su forma después 有 de 很多甲壳 que 能在受到惊 son 吓之后，立刻就会从树上 son 立刻下来， asustados. 从那里不动， Si son asustados, cambia su forma. 过去了， Es una forma de la protección de 这 sí 是一种 misma. 假死现象。还有的昆虫啊，具有 Y 恐下 otros, 动下的现象，比如在树 y 干上 otro cambia 有 su 一个 forma 被 y esta mariposa. 前翅所覆盖的，但当它遇到天敌 Mira 和 que 鸟 son 类来 asustados 攻击的时候， y miran a los 后面 pájaros 眼斑给展示出来， y cambia su color 秃鹰的眼睛， y aparece 恐吓天敌的作用。 aparece a otro animal, 再比如，有一个 aparece a 蝴蝶 un 下方的蝴 búho, 蝶啊 un lechuza. 是一种叫 Y mira estas 上方的是一个 mariposas. 巨型斑蝶 monarch butterfly， 上方的这个蝴蝶呢，它 Mira 是有毒的翅膀， las mariposas 所以 de 上方的 ali- 这个蝴蝶它本身 tiene 是有毒的 como alimento 取食了它以后呢，鸟类就会中毒， alimentos tóxicos. 而下方的这个蝴蝶呢， Si 没 los 有毒的， si los pájaros les comen, se mueren 鸟看到它 porque 以后 son 呢 tóxicos. 就以 Su 为 cuerpo 是 son 上方有毒的 tóxicos. 蝴蝶，以后呢就再也不吃它了。这种呢也是一种， Pero abajo no son tóxicos. 所以 Pero los 昆虫的 pájaros 这些 no 多样 no 化 quieren 的 comerlos. 策略，以及它对 Entonces tiene diferentes formas para adaptarse al medio ambiente, 生存能力，从而 para vivir a largo tiempo. 多样化。 Esto es una razón importante de la larga vida de la diversidad de los insectos. 种类，它对我们人类 Con tantos tipos de insectos que que son las influencias 大方面， para 一类呢叫有 para las 毒的方面 personas.
Y ahora vamos a hablar de dos partes, los aspectos dañosos y beneficiosos. Primero vemos los aspectos de daño de los insectos para la vida de las personas. En la vida humana, los insectos atacan la ropa, la alimentación, el alojamiento, el transporte y la salud. Las plagas, algunos insectos causan grandes pérdidas a los seres humanos, dañando plantas y animales económicos y propagando enfermedades. Según una investigación, las pérdidas de los alimentos y cereales por plagas representan alrededor a 10% de la producción mundial. Por ejemplo, los virus de las plantas. Y ellos no solo comen los alimentos que producen pérdidas económicas, sino también propagan enfermedades. Y vemos en el primer dibujo una gran cantidad de los langostas. Y algunos insectos atacan a las personas sin ninguna razón. Mira una noticia del siguiente dibujo. El muerto causa el muerto de más de 40 personas y el herido de más de 1,000 de personas. Y enfermedades producidas por las hormigas en el piel de las personas. Mira la siguiente tabla del daño de los animales. ¿Sabe qué es el animal más peligroso del mundo? Según un índice, una estadística, es el mosquito. Cada año produce el muerto de más de 830,000 personas en todo el mundo y causa enfermedades. Además, podemos hablar de la importancia de los insectos, los aspectos beneficiosos. Y una de las importancias de los insectos es la polinización de los insectos. Alrededor del 85% de las plantas y los cereales son arbóreas. Según la estadística, alrededor del 75% de los cultivos mundiales depende de la polinización por insectos. Y el 35% de la producción de alimentos se debe a los diferentes tipos de insectos. Eso gracias a las abejas, las moscas, las polillas, los escarabajos. Estos tipos de insectos representan aproximadamente el 20% de las especies de los insectos conocidas. Es decir, más de 200,000 de los insectos en el mundo, de tipos de los insectos pueden servir para la polinización. En los Estados Unidos, Edward Wilson, un investigador, un estudioso de los insectos, dicen que si matamos todos los tipos de los insectos,
todos los animales, hasta las personas, pueden desaparecerse. Esto significa la gran importancia de la polinización de los insectos. Por eso, además de los daños producidos por los insectos, no podemos extinguirse o eliminar a los insectos. Otra importancia de los insectos es que sirven como materias primas industriales. Muchos productos de insectos son materias primas industriales importantes. Por ejemplo, los gusanos de seda doméstica es el cuerpo principal de la industria de la seda. Y la goma laca. Cerca de insectos y otros productos de insectos son materias primas importantes para muchas industrias, como la medicina, la industria química, industria textil y aeroespacial. Por ejemplo, vemos los gusanos de seda, la goma laca, la cera blanca y pulgón y 5 pulgón. Tiene uso en medicina. Tenemos que destacar que China fue el primer país en tejer seda y el centro mundial de la producción de seda, como explicamos en las clases anteriores de esta semana. La producción de seda representa alrededor del 80% del mundo. Y el valor de la industria de la moda ha sido casi 150.000 millones. Entonces podemos ver el camino de seda y la franja y la ruta como estrategias nacionales de exportación e importación en China. Y en tercer lugar, la importancia de los insectos tiene que ver que son enemigos naturales de muchos otros insectos. Los insectos son abundantes en la naturaleza, como decíamos, que tiene gran diversidad y gran cantidad. Tiene un papel muy importante en el control de plagas. Por ejemplo, las mariquitas, las moscas de envíos y las crisopílicos. Y tenemos que hablar sobre un estudioso muy importante de Puzhou. Es decir, es el padre de biología del norte, del sur de China. Tiene muchos casos exitosos para la contraplaga, como muestra los siguientes dibujos. Tiene éxito en la contraplaga. Y en cuarto lugar, dice que muchos insectos son comestibles, pueden servir como alimentos. Actualmente se puede consumir alrededor de 5.000 especies de insectos en todo el mundo. Los insectos son buenos alimentos, son ricos en proteínas, ácidos grasos insaturados y oligoelementos, entre otros, y contribuyen a una clase de recursos
alimenticios que merece la pena explorar. Miramos los siguientes platos deliciosos hechos de insectos que comemos muchos chinos, normalmente, principalmente en las provincias del sur de China. A las personas, a los chinos del sur les gustan comer las chinas. Y en la ciudad de Lijiang de la provincia de Yunnan, hay la invitación de comida de 100 tipos de insectos. Y el dibujo se muestra una fiesta de comer insectos. Además de servir como alimentos, se puede servir como medicinas. Es decir, algunos insectos son medicinales. Algunos insectos tienen un efecto de medicina. Pueden traer y ayudar al tratamiento de una determinada enfermedad. Por ejemplo, estos en el invierno son hierbas y en el verano se transforman a insectos. Estos son algunos elementos que pueden servir como medicinas. En China hay más de 300 especies de insectos para la medicina tradicional de China. Pueden tratar algunas enfermedades determinadas. Por ejemplo, el cáncer. Servir como medicina para el cáncer. En China tenemos larga historia para usar los insectos como medicinas. En los libros de la dinastía Xizhou ya tenemos estos tipos de registro. En la dinastía de Han también tenemos un libro de medicina, tiene muchos registros de los registros. Y el libro de medicina más popular de Ben Cao Gang Mu. Tenemos más de 160 especies de insectos registrados en este libro. Y en sexta, la característica, la causa de la importancia de insectos, es decir, el modelo de los insectos. Algunos insectos se han convertido en organismos modelo debido a su ciclo de vida corto, su facilidad de cría en grandes grupos, su origen genético controlado con precisión y su ausencia de conceptos humanos. Y estos sirven para los insectos sirven como experimentos de muchos científicos y estudiosos en el ámbito de biología. Los gusanos de seda es un insecto muy importante de modelo. Es muy importante para el campo de biología en China, que tiene muchas obras. Son publicados en la revista internacional de Science. Y también decimos los insect bionics de insectos. Es decir, podemos
podemos imitar la estructura y función de los insectos para crear dispositivos u objetos en beneficio de los seres humanos. Utilizamos estos para imitar un amplio ambiente de humedad y clima muy bueno para el cuerpo, la salud de los seres humanos. Miramos es un supermercado imitado. Y eso imitamos desde las casas de las hormigas blancas. Es parecido a la estructura de una casa, una casa grande de las hormigas. Es un estudio de la Universidad de Harvard. Según la estructura de abejas y cómo vuelan las ovejas. Ellos inventan el siguiente producto. Una abeja artificial que sirven para muchos ámbitos. Estos son productos emitidos desde los insectos. Y la otra parte es el sentido cultural de los insectos. Algunos insectos pueden embellecer o enriquecer la vida cultural de las personas. Por ejemplo, algunos insectos tienen uso ornamental y otros insectos tienen buen voz pronunciado. Por ejemplo, el río sirven para jugar. Y hay insectos luminosos, luchadores, festivos. Y la estructura de algunos dibujos sirve para hacer dibujo. Por ejemplo, es una pintura de mariposa de alas. Este dibujo es muy interesante. Es hecho por las alas de muchas mariposas. Y miramos una fiesta de herencia cultural de los críos, como una herencia cultural de China. En palabras generales, no podemos negar la importancia de los insectos. La influencia de los insectos en la cultura china es muy amplia y profunda. Por ejemplo, más de 300 caracteres chinos tiene que ver con los insectos. Y más de 40 apellidos tiene que ver con los insectos. Más de 200 nombres tiene sentido de insecto. Y más de 10,000 poemas de insecto. Más de 100 festivales populares están relacionados también con los insectos. Y por ejemplo, el crío tiene que ver con el otoño. Y algunos insectos tienen que ver con las estaciones, el otoño y el verano. Por ejemplo, el insecto de verano y el insecto de otoño. En la antigüedad puede ver algunos aparatos de forma de mariposa. Es decir, en ese entonces ya podemos ver las mariposas
hermosas para servir como decoración. Entonces, en China tenemos larga historia de relacionados con los insectos. Y por último, tenemos que decir que hay otros insectos beneficiosos. Por ejemplo, algunos tipos de insectos pueden mejorar la calidad del suelo. También pueden servir para descomponer el humus y la contaminación. También se utilizan para la investigación criminal y la vigilancia del medio ambiente. Entonces, en China tenemos muchos estudiosos y libros sobre la taxonomía y el estudio de los insectos. Según el desarrollo y el crecimiento de los insectos, podemos ver el desarrollo de un suelo, de una tierra, o cómo es el medio ambiente, la contaminación de un lugar. Por ejemplo, las mariposas pueden servir como indicadores de insecto para el medio ambiente. Porque algunas mariposas son muy susceptibles y sensibles para el medio ambiente, para medir la calidad de un medio ambiente. Y para concluir, antes de terminar nuestra clase, vamos a ver de qué hemos explicado, qué es el contenido principal en nuestra clase. Hoy hemos visto el mundo de los insectos, el concepto de los insectos, la diversidad y la importancia de los insectos. Y en el concepto, vamos a ver su clasificación, sus características básicas y la noción de las palabras. Y sobre la diversidad, vemos sus características y las causas. Y para la importancia vemos los aspectos dañinos y beneficiosos, las dos partes. Por último, quiero introducir nuestro equipo de investigación en nuestra universidad. Nosotros nos dedicamos a la tecnología, la sistemática, la evolución y la conservación de grupos y tipos de insectos. Principalmente estudiamos sobre las mariposas y entre otros tipos de insectos. Es decir, hemos estudiado más de 2,000 tipos de 2,000 especies hemos descubierto más de 2,000 especies de nuevos insectos en China. Y tenemos dos profesores asociados y 7 profesores. Si algunas de ustedes les interesan nuestra línea de investigación, podemos tener alguna cooperación académica. Y hoy terminamos nuestra clase. Muchísimas Muchísimas gracias, a profesor todos. Wang, por su presentación. La verdad que estuvo muy, muy interesante todo el contenido, y acá de hecho desde el chat bastantes comentarios que les ha encantado la clase, y también comentarios complementando lo que la presentación del profesor Mon al inicio, de que también en América Latina tenemos insectos comestibles, que estamos relacionados, a veces las fotos igual y los nombres son diferentes, pero también tenemos nuestras propias culturas de los insectos aquí en América Latina. Así que les agradecemos. Aquí saludamos a John, a Langen y a Josbert, que están dando los comentarios de felicitaciones.
Les recordamos entonces que mañana tenemos nuestra última jornada de esta semana. Mañana, 1 hora antes, van a recibir en su correo electrónico la confirmación y el recordatorio de entrar a la sesión. Muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias al profesor Wang y a todo el equipo de la Universidad Agrícola del Sur de China. Un saludo también a los traductores y nos vemos mañana. 谢谢大家，明天见。再见，adiós。